Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, buenos días, Diana. Bueno, agradecerte muchísimo el apoyo que nos brindaste, agradecer mucho el apoyo de Marcelo Mascheroni y de Cortex por la invitación. Muy buenos días y agradeciendo a todos por estos 20 minutitos que me van a brindar de su tiempo. Ojalá y les sea algo de utilidad. No venimos a hablar de algo nuevo, pero venimos hablando de una filosofía, de una parte muy importante que se llama perfil de emergencia. Este término de perfil de emergencia, como les decía, no es nada nuevo. Desde antes que yo naciera, desde 1977, Cubata ya lo había implementado en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a tratar de ser lo más práctico, lo más aterrizado posible, y espero que algo de lo que vamos a ver en esta pequeña presentación les pueda servir para implementarlo el día de mañana inmediatamente en sus clínicas. Entonces, bueno, si me permiten, vamos a comenzar. Dentro del tema de perfiles de emergencia hay 4 fundamentales factores que nos van a ayudar muchísimo, que tenemos que tener mucho en cuenta para el desarrollo de estos perfiles de emergencia. Estos 4 pilares que tenemos que tomar en cuenta son, como vemos en la diapositiva, la posición tridimensional del implante y el diámetro del implante, los tejidos que nos van a rodear a los implantes, los dientes que nos van a rodear a los implantes y el provisional. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, el número 1 de estos factores que van a ser tan fundamentales para poder nosotros desarrollar este perfil de emergencia es la posición tridimensional y el diámetro del implante. Sabemos que esto es fundamental, sobre todo en el sentido de que nosotros debemos de respetar ciertos lineamientos para que nuestros tejidos óseos y nuestros tejidos blandos puedan cumplir con una biología o con una fisiología natural. Si nosotros no respetamos estas posiciones, pues obviamente el pensar en hacer un perfil de emergencia correcto o una restauración correcta, pues obviamente va a estar lejos de nuestras manos. Estamos hablando que nuestra colocación ideal tridimensional tiene que seguir ciertos parámetros en el sentido bucolingual, y en el sentido mesiodistal, y en el sentido apicocoronal. Normalmente, dependiendo, hay muchísima bibliografía al respecto.
pero como consenso general se determina que tenemos que tener de 1.5 a 2 milímetros de distancia entre un diente y el implante, y más o menos igual entre 2 y 2.5 milímetros de distancia cuando tenemos un implante junto a otro implante. Si no respetamos estos valores, pues va a ser un poquito más complicado el que nosotros podamos crear nuestros perfiles de emergencia. Aquí es muy importante no solo la posición tridimensional, sino también el diámetro de los implantes. Hace 10 años se creía que entre más grande el implante era mucho mejor, o que entre mayor número de los implantes que pudiéramos colocar era mejor. Y hoy sabemos que no es así. Lo mismo, si nosotros no respetamos estas distancias o estos espacios que tenemos que condicionar, pues no vamos a tener un buen perfil de emergencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues justamente esto. Dependiendo del tipo de reporte que nosotros veamos, vemos reportado entre un 4 y un 16% de que los implantes en la zona anterior únicos están catalogados como fracasos estéticos. Yo creo que esto en México no está cuantificado, pero tristemente yo creo que va siendo cada día mayor este tipo de problemática. Y más aún, cuando nosotros tenemos un tipo de problemática, un fracaso estético con un diente, creo que las posibilidades de restaurarlo es mucho mejores que cuando nosotros tenemos fracasos estéticos de este tipo en implantología. ¿Por qué? Porque normalmente el tipo de defecto óseo que nos dejan tejidos blandos es mucho más complicado de reparar. Entonces, sobre todo en el sector anterior, pues hay que tener mucho cuidado con esta parte. El segundo punto súper importante que va muy de la mano es justamente lo que hablamos de los tejidos adyacentes. ¿De qué estamos hablando? Principalmente de tejidos blandos y de nuestros tejidos óseos. Eso es algo que va a tener fundamental importancia para el desarrollo de nuestros perfiles. Va a ser no tienen o los volúmenes que tenemos de esta sociedad no son los suficientes. Obviamente esto nos va a comprometer muchísimo que nosotros podamos tener lo mismo, una biología de tejidos blandos que nos permitan hacer estos perfiles de emergencia. Es mucho encaminado esto, o yo creo que está muy comprometido por la misma anatomía del maxilar superior en la zona anterior, y por la parte que es más estética, ¿no? Por eso estas diapositivas están como un poquito refiriéndose a esa parte, pero el término de tejidos adyacentes, el término de cresta ósea, todos los términos son aplicables para cualquier parte de nuestra cavidad. Cuando nosotros no respetamos que nuestro grosor de nuestra tabla vestibular sea cuando menos de 1.8 a 2 milímetros, aunque digamos después, es que yo lo puse y había tabla vestibular y había hueso, ¿por qué tuvimos una recesión? Bueno, fue porque no respetamos estos volúmenes. Ajá. Y entonces, bueno, probablemente nosotros no tengamos la culpa de que no tengamos esa cresta ósea o que no tengamos esos volúmenes adecuados, pero sí somos los responsables de tomar una determinación en el curso de nuestro tratamiento. Y es aquí cuando debemos decidir antes o cuando llegue el paciente inmediatamente con nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regenerar tejidos blandos, únicamente. No quiere decir que todos los pacientes vayamos a regenerar con tejidos blandos. No quiere decir que todos los pacientes tengan que tener un perfil de emergencia de libro. No todos los pacientes son iguales. Aquí lo que hay que tener es criterio y tener un arsenal de posibilidades para saber cuál es el que vamos a aplicar en cada paciente. Entonces, algo que me parece muy bueno y que cada vez está teniendo mayor aceptación y mayor, pues un mayor consenso es el regenerar con injertos de tejido conectivo. Pero ¿qué pasa si no tenemos un defecto pequeño, un defecto mayor? Bueno, vamos a regenerar ¿cómo? Con una cirugía mayor, cirugías hechas conjunto con el doctor Fernando Navarrete, con el doctor Juan Carlos, cirugías de reconstrucciones que son ya mayores, que pretenden obviamente regenerar estos tejidos duros y posteriormente tejidos blandos,
pero que volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que no todos los pacientes tienen las posibilidades o el tiempo o las ganas o la necesidad de someterse a una cirugía como esta. Pero, ¿qué es lo que nosotros como odontólogos debemos de saber? Pues existe esa posibilidad. ¿Para qué? Para que cuando necesitemos de ella, pues podamos hacer. Pero también hay otras situaciones en las cuales, por cuestiones de los mismos pacientes, pues no van a estar dispuestos a hacerse una cirugía como esta, ¿no? O sea, un paciente que viene después de una fractura panfacial donde lo sometieron a un quirófano de 8 horas, donde tuvo una recuperación lenta, donde una pérdida tan grande de hueso, el pensar en nosotros hacer una distracción ósea, a lo mejor en este paciente, pues es muy difícil que él pueda llegar a tener los deseos de hacerlo, ¿no? Entonces, no en todos los casos vamos a poder colocar nosotros o vamos a poder hacer un perfil de emergencia como lo estamos planeando, ¿no? Como quisiéramos. Pero esto hay que tomarlo en cuenta antes de empezar con el tratamiento. O, en el mejor de los casos, cuando el paciente llega con todas estas condiciones anatómicas ideales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea sería, cuando menos, preservar y tratar de conservar esos tejidos sin que haya alguna recesión, sin que tengamos algún problema a largo plazo, ¿no? Y mucho de la plática es al sentido de acondicionar. Muchas veces tenemos los tejidos, tenemos los parámetros que hayamos platicado en cuanto a posición tridimensional del implante, en cuanto a anatomía, ¿y qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues acondicionar esos tejidos blandos. Tal vez no vayamos a hacer cirugías de reconstrucción, tal vez no vayamos a hacer cirugías de colocación de injertos conectivos, pero sí debemos de saber, y yo creo que esta es la parte fundamental de esta pequeña charla, cómo acondicionar los tejidos, nuestros tejidos blandos, cómo crear estos perfiles de emergencia, digamos que con lo que tenemos. Otros dos factores muy importantes dentro de estos puntos que hay que analizar una vez que nos llega el paciente es nuestros dientes adyacentes. ¿Cómo están nuestros dientes adyacentes? ¿Vamos a hacer algo con ellos o no vamos a hacer nada con ellos? Y en este sentido, en los últimos años ha tenido gran repercusión el llamado diseño de sonrisa digital, que si bien no es lo máximo, no es la panacea, no nos va a resolver el caso por sí, sí me parece algo fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite planear o tener una visión completa, o cuando menos integral, de lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Y no solo planear únicamente en un diente, o sea, ¿qué vamos a hacer con un diente? ¿O qué vamos a hacer con ese implante en específico? ¿O qué vamos a hacer con ese perfil de emergencia en específico? Sino planear qué vamos a hacer con todo nuestro sector anterior o con toda nuestra rehabilitación de manera integral. Creo que en ese sentido es donde ha venido cambiando muchísimo la odontología en los últimos años, en ser más predecibles en base a un mejor planeamiento de nuestros tratamientos. Y entonces, encaminado a ello, pues vamos a ver si nuestros dientes adyacentes van a necesitar algún tipo de laminado de cerámica o algún blanqueamiento o algún otro tipo de restauración, si lo vamos a hacer o no, y de manera fundamental proponérselo al paciente. Porque si nosotros, ¿cuántas veces nos hemos topado con los pacientes y le preguntamos, oiga, ¿quiere una restauración? Y normalmente ellos nos dicen, pues, usted es el que sabe, usted dígame si la vamos a hacer, usted qué me recomienda, usted es el experto. Y es entonces cuando nosotros debemos de plantearle los tratamientos y las opciones. Y el último factor que vamos a tomar en cuenta, que es también mucho del pequeño detalle que vamos a ver ahora, es el provisional. Que justamente este provisional, en base a este provisional,
y en base a nuestros tejidos que vayamos a tener y a todos los factores que vimos anteriormente, es como vamos nosotros a poder crear ese perfil de emergencia. Ajá. Pero ¿de qué nos va a servir ese perfil de emergencia? ¿Para qué queremos ese perfil de emergencia? No solo lo queremos para tomar una foto bonita o para publicarla, no. O sea, ese perfil de emergencia nos va a servir ayudados de ese provisional para tener un acondicionamiento de nuestros tejidos blandos, ajá, para poder mejorar nuestros contornos protésicos de nuestra restauración penal. Ajá. Normalmente esto nos va a dar un mejor perfil de emergencia, nos va a crear un menor atrapamiento de alimento porque va a crear situaciones más fáciles para la higiene de los pacientes. Y bueno, al final, cuando quitemos ese provisional y nosotros pongamos la restauración definitiva, pues nos vamos a quedar con un provisional de emergencia que en alguna situación de algún traumatismo o por alguna necesidad que necesitemos retirar la restauración final, cuando tenemos inmediatamente en nuestro consultorio un provisional que se puede ir el paciente de la consulta sin estresarnos y él con una restauración prácticamente igual a la final. Ajá. Pero la parte más fundamental de todo esto de los provisionales es que nos va a permitir evaluar de manera integral nuestro tratamiento. Anteriormente pensábamos que un provisional, bueno, pues lo más fácil, lo más feíto que pudiera estar, lo más rápido que pudiera estar y lo menos costoso que nos pudiera generar. Hoy en día sabemos que eso es totalmente contrario a lo que debería de ser. Ajá. Y ya el maestro Mirko Villarroel nos dice, lo que no podemos crear nosotros con nuestro provisional, de ninguna manera lo vamos a crear con nuestra restauración definitiva. Esto es, si con nuestro provisional no logramos crear un correcto perfil de emergencia o una papila, de ninguna manera creamos que por hacer el cambio a cerámica eso se va a corregir en automático. Entonces, esta planeación o esta visión de cómo se va a comportar nuestra restauración lo vamos a poder ver de manera anticipada con el uso de provisionales. Ajá. ¿Y qué vamos a evaluar de manera general? Pues si nuestros provisionales van a crear situaciones biológicas adecuadas. Ajá. Por darnos un ejemplo, si nuestros provisionales son ferulizados, en este caso en particular, 4 dientes anteriores ferulizados, y que esa ferulización de esos implantes nos impide que el paciente tenga una correcta higiene por cuestiones de falta falta de uso de un hilo interproximal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que si nuestra restauración final la hacemos de esa misma manera, pues no vamos a tener un buen pronóstico a largo plazo. Entonces, ¿qué nos permite este provisional? Bueno, pues tal vez las restauraciones finales las vamos a mandar a hacer de manera individual y vamos a cumplir con ese factor biológico o vamos a tener una expectativa. Otra parte que nos va a permitir ver pues es cómo están funcionando esos provisionales o esas restauraciones. Ajá. Si nosotros colocamos nuestros provisionales y vemos que se nos está fracturando nuestros bordes incisales y fracturando nuestros bordes incisales, no pretendamos que por poner una cerámica eso va a dejar de pasar. Esto quiere decir que de manera funcional algo no está funcionando correctamente. O nosotros tal vez tenemos pérdida de nuestras vías caninas, o están demasiado amplios esos bordes incisales, pero esta es la manera más fácil en la cual nosotros podemos decirle a nuestro técnico al momento de hacer las restauraciones finales qué cambio necesitamos. En nuestros factores estéticos nos va a permitir evaluar si el color está bien, si la forma de nuestros dientes es la correcta. Ajá. Entonces, bueno, independientemente de si nuestro provisional es atornillado, si nuestro provisional es cementado, si nuestro provisional va a ser sobre una parte de resina o de acrílico o de o del sector anterior o del sector posterior, este provisional lo importante es que tiene que llevar un diseño muy específico para permitir crear este perfil de emergencia. Ajá. Normalmente nuestros perfiles de emergencia llevan
normalmente, ¿qué es lo que estamos encaminados a diseñar en nuestro provisional? Pues a que no tengamos un sobrecontorno que comprima nuestros tejidos blandos y que no deje actuar fisiológicamente al desarrollo de nuestros mismos tejidos blandos. Ajá. Bueno, por cuestiones un poquito, digamos, con fines didácticos, vamos a ver algunos casos en cuanto yo lo divido en provisionalización inmediata y provisionalización tardía. Esto es cuando el paciente llega, que ya tenemos el implante colocado, o cuando nosotros vamos a estar presentes en el momento de la colocación o de la provisionalización inmediata. Ajá. El primer caso, eso es normalmente lo que nos llega a los rehabilitadores, que nos encargamos nada más de la parte protésica. Esto es el paciente que llega con un tornillo de cicatrización o un tornillo de cierre y que vemos cómo el contorno de nuestros tejidos blandos solamente va a seguir el contorno de nuestros cicatrizadores o de nuestros tornillos. Cuando a nosotros nos llega el paciente con el implante colocado y que nosotros somos los primeros que vamos a revisar ese paciente, pues obviamente sabemos que lo que tenemos que hacer es exponer nuestro implante y colocar un tornillo cicatrizador o un healing, para posteriormente nosotros poder tomar una impresión de ese implante y poder tomar registro en un modelo en el cual vamos a trabajar. En particular, ¿por qué sugiero yo la técnica indirecta o trabajar sobre un modelo? Bueno, tenemos algunas ventajas. Dentro de estas ventajas de trabajar sobre una técnica indirecta es que vamos a causar menor trama a nuestros tejidos, porque obviamente vamos a trabajar sobre un modelo. Vamos a poder determinar tal vez de una mejor manera nuestros contornos, hasta dónde va a llegar nuestra restauración. Vamos a poder tener, en base a nuestra buena impresión que tomamos o nuestro buen modelo que tengamos, un mejor ajuste marginal. Normalmente esto nos va a permitir tener nuestro provisional de una manera anticipada, lo cual nos va a reducir nuestro tiempo clínico y normalmente nos va a permitir trabajar en situaciones más limpias, sobre todo cuando estamos hablando de carga inmediata, que a veces es un poquito complicado trabajar con sangre, con puntos de sutura, con todo esto, nuestros acrílicos. Bueno, pues esas son algunas de las ventajas que nos va a permitir trabajar con esta técnica indirecta. El punto número 1 que debemos de tomar en cuenta para hacer o para crear nuestros perfiles de emergencia en base a nuestro provisional va a ser que tenemos que determinar el margen gingival de nuestra restauración. Esto es, hasta dónde nosotros queremos que llegue nuestra restauración de manera funcional, de manera fisiológica. No importa si es en un diente anterior, no importa si es un diente posterior, no importa si nuestro modelo lo tomamos con encía artificial o, como veíamos en el caso anterior, únicamente sobre yeso. Eso no va a importar. Lo que va a importar es justamente determinar hasta dónde nosotros queremos que llegue nuestra restauración, porque a partir de ahí es donde vamos a planear o donde vamos a condicionar nuestros tejidos en base a nuestro provisional. Y esta es la zona, bueno, este es algo de lo que tenemos que tener en nuestra mente al momento de crear nuestros provisionales, que va a ser nuestra zona de soporte y nuestra zona de acondicionamiento. ¿Qué va a ser nuestra zona de soporte? Nuestra zona de soporte va a ir de la plataforma de nuestro implante hasta 2 milímetros antes de nuestro margen gingival que ya creamos. Esa zona es una zona que no debe de ir sobrecontorneada, que no debe de llevar sobrecontornos, que debe de ir únicamente, como su nombre lo dice, soportando nuestros tejidos blandos. Y a partir de esa zona, 2 milímetros antes de nuestro margen gingival, va a ser nuestra zona de acondicionamiento. En esa zona es donde nosotros podemos ampliar, crear, modificar
Si es una restauración que va a ir de manera cementada, es en la zona donde va a ir nuestro margen de cementación. Es donde nosotros podemos cambiar nuestro cenit, donde nosotros podemos hacer un diente triangular, cuadrado, ¿sí? Más allá de eso, hacia abajo, hacia cervical, es una zona que debe ir completamente subcontractada. ¿Cómo vamos a lograr esto? Igual, de manera muy fácil. Esto es una técnica, no es la única técnica que hay. Esta técnica nos las enseñó el maestro Mirko Villarroel, y como le digo, se trabaja en un modelo. ¿Qué estamos hablando? Que a partir de nuestro modelo y de haber trazado nuestro margen gingival de hasta dónde queremos que llegue nuestra restauración, vamos a crear un desgaste, de manera que nosotros, imaginémonos que nuestro implante está acá y que de la mitad de nuestra plataforma vamos a crear un perfil recto que comunique nuestra salida de nuestro implante con nuestro margen gingival. Vamos a ver para que lo visualicen un poquito más. Nosotros no vamos a crear un perfil cóncavo desde este momento porque sería muy difícil que nosotros pudiéramos hacer una concavidad en nuestro modelo de manera perfecta. Lo único que vamos a imaginarnos es como si trazáramos una línea recta que conectara la mitad de nuestra salida. Imaginémonos la salida del implante como un tubo y que de ese tubo hacia nuestro margen gingival vamos a crear una línea recta. Y eso lo vamos a desgastar. Nada más. Miren, tal vez esta sea un poco más clara. Imaginémonos ese tubo recto que viene a partir de nuestro implante y que a partir de ahí, hacia nuestro margen gingival, vamos a crear una plataforma uniforme, recta. Y que, bueno, pues una vez que tenemos definido nuestro margen gingival y que tenemos, eso es lo que nos va a crear justamente ese perfil de emergencia. En implantes como estos de la marca Cortex, donde vienen ya el implante con un aditamento de titanio predeterminado o dentro del mismo empaque, pues obviamente nosotros vamos a hacer uso de ese aditamento, lo vamos a colocar en nuestro modelo, vamos a apretarlo de manera manual, a tapar nuestra chimenea con un teflón y vamos a nuestro provisional que teníamos previamente determinado hasta dónde vamos a llevar nuestro margen gingival, vamos a bocardar. Hay muchas maneras de capturar este aditamento. Yo les voy a decir lo que yo normalmente hago en mi práctica, y esto es atrapar ese aditamento con acrílico. ¿Por qué con acrílico? Porque me parece que la fijación que puede tener con ese aditamento es mucho mayor que la que pudiéramos tener con resina. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro aditamento? Porque acuérdense que viene pulido. Podemos hacer de manera manual con un sistema rotatorio algunas muescas que sirvan como retención mecánica. Podemos arenar nuestro aditamento o únicamente por la misma contracción que va a tener el acrílico, con eso se va a adherir a nuestro aditamento. Una vez que termine la polimerización de nuestro acrílico, vamos a quitar el tornillo y nos vamos a quedar con esta parte. Así es como normalmente va a salir de nuestra primer atrapamiento, vamos a decirlo, con acrílico. Lo mismo que estamos viendo, lo mismo se puede hacer en boca sin mayor problema, pero con las desventajas que hablábamos hace rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar nuestro provisional y vamos a, digamos, a rellenar o a completar la zona de nuestro aditamento hacia nuestro provisional. Toda esta zona la vamos a rellenar. ¿Cómo se puede rellenar? De la misma manera, se puede rellenar con acrílico o, en este caso, a mí me gusta más hacerlo con una resina fluida, o se puede hacer con una resina de consistencia normal, que nos va a permitir moldear de una mejor manera esa, digamos, esa discrepancia que hay en nuestra plataforma a nuestro implante. Veíamos en una restauración pasada lo normalmente que llega a pasar cuando hacemos esa unión, ya sea con acrílico o con resina, es esto.
estos sobrecontornos. Ajá. Nosotros estamos uniendo ahí nuestra plataforma con nuestro provisional, pero normalmente lo que tenemos es hacer estas partes convexas, sobrecontorneadas. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a recargarse sobre nuestros tejidos blandos, y lo que va a hacer es, normalmente cuando hay una presión sobre nuestros tejidos blandos, pues obviamente vamos a hacer que en lugar de tener un buen perfil de emergencia, pues esa encía se desplace, huye de esa presión, de esa compresión. De la misma manera, si hacemos nuestra restauración final y no tenemos presente esto, o el técnico no tiene conocimiento de lo que queremos o de lo que estamos trabajando, nos va a hacer nuestra restauración de esta manera, de manera sobrecontorneada. Ajá. Si lo mandamos a un excelente técnico no vamos a tener ningún problema porque normalmente ellos tienen conocimiento de esto, pero cuando es alguien que no tiene este conocimiento, pues normalmente va a tender a hacer nuestra restauración final de manera sobrecontorneada. ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? Todo lo anterior, trabajar sus contornos, evitar presiones sobre nuestros tejidos blandos y trabajar prácticamente con concavidades, sobre todo en nuestra zona de soporte que ya venía. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si bien nosotros tenemos al principio un sobrecontorno con resina, con acrílico, lo que sea, lo que vamos a hacer es, en base a nuestro margen gingival, recuerdo, 2 milímetros antes de llegar a nuestro margen gingival podemos trabajar con contornos, digamos. Pero 2 milímetros antes de llegar a esta parte, nosotros tenemos que trabajar con esos subcontornos. Ajá. Les decía, no importa si es en un diente anterior o en un diente posterior, la idea es crear ese mismo subcontorno que nos va a llevar a un margen gingival y que esta pequeña parte, antes de los 2 milímetros, es la que nosotros podemos modificar con un, digamos, no un sobrecontorno, pero bueno, que podemos modificar para hacer un diente triangular, para hacer un diente cuadrado, si nosotros queremos modificar nuestro cenit de nuestro diente. De la misma manera, el provisional en nuestros implantes córtex nos vamos a valer de ese aditamento que tenemos ya dentro del mismo paquete. Pero si nosotros queremos hacer un provisional con un PEG, con otros sistemas, eso realmente no es lo que va a importar. Lo que va a importar es esta parte. Ajá. Si nuestro implante está muy profundo, lo mismo, toda esta parte que estamos hablando de la zona de soporte no debe de llevar ningún sobrecontrol. Pasa cuando al colocar, si somos nosotros los que colocamos el implante, no alcanzamos el torque adecuado para colocar una restauración provisional, pero queremos dejarla con un cicatrizador. Normalmente los cicatrizadores o los healings tienen una forma completamente redonda y la manera exageradamente fácil de lograr un cicatrizador de manera anatómica, de manera personalizada, como es lo mismo que trabajamos con nuestra impresión. Sobre esa misma impresión vamos a colocar ya sea un tornillo de cicatrización o un tornillo de cierre. Previamente ese tornillo de cicatrización lo vamos a arenar, le vamos a colocar una capa de adhesivo, ajá, y vamos a colocar nuestro desarmador, nuestra llave de desarmador lubricada dentro del tornillo. Y una vez que está dentro del tornillo, todo en conjunto lo vamos a llevar, lo vamos a atornillar y vamos a crear ese contorno anatómico con una resina. Ajá. Lo fotopolimerizamos, lo pulimos al máximo, es súper importante tener súper pulido para no crear ninguna discrepancia y con eso vamos a crear un cicatrizador de manera anatómica. Ajá. ¿Cuál es otra de las partes fundamentales, como les decía, de los cicatrizadores o de los provisionales? Es crear o que tengan un pulido exagerado. Si nosotros no tenemos un buen pulido de nuestra restauración, pues obviamente esto va a crear zonas donde se va a llenar con bacterias, donde va a irritar, donde va a inflamar nuestra encía y no vamos a poder tener un correcto desarrollo
perfiles de emergencia. Ajá. De manera muy práctica, con algunos discos de lija, con cepillos de pelo de perfecto, pulido. Y vamos a lograr esto. ¿Qué ventajas tenemos obviamente de hacerlo con una encía artificial? Pues que vamos a ver perfectamente cuánto va a medir, cuánto es nuestra plataforma del implante, cuánto vamos a tener de nuestra zona de soporte y cuánto vamos a tener de nuestra zona a donde vamos a llevar a la marca Kiki. ¿Qué va a pasar una vez que ponemos esta restauración? Pues obviamente va a comprimir nuestros tejidos en la zona donde vamos a hacer nuestro perfil de emergencia, pero va a dar únicamente soporte a nuestra zona justamente de soporte sin crear sobrecontornos. Y después de 3 o 4 semanas vamos a crear esto. Que obviamente cuando nosotros tenemos este tipo de restauración, perdón, este tipo de perfil de emergencia, para el laboratorio va a ser mucho más fácil y mucho más predecible crear una restauración como siguiendo justamente la parte fisiológica de nuestros tejidos. Pero, ¿qué es lo que necesita el laboratorio para hacer esto? Una cosa es que nosotros hayamos podido crear este perfil de emergencia en base a nuestro provisional, y la otra parte es cómo vamos a transferir esa información a nuestro laboratorio. Sabemos que nosotros cuando tenemos un tipo de perfil como estos, o bueno, con cualquier perfil que tengamos, prácticamente en cuanto quitamos nuestro tejido, nuestro tornillo de cicatrización, nuestros tejidos blandos se colapsan inmediatamente. Entonces, si nosotros imaginen que quitamos nuestro provisional o nuestro healing y queremos tomar, en lo que tomamos, colocamos nuestra cosa de impresión, tomamos radiografía, hacemos nuestra toma de impresión, obviamente esos tejidos normalmente tienden a colapsarse. Y entonces lo que nosotros logramos crear y lo que nosotros le mandamos al laboratorio, pues va a discrepar muchísimo y eso va a ser como si no hubiéramos hecho nada. Una forma de tomar, como anteriormente tomábamos nuestras impresiones, era esta. Quitamos nuestra restauración, ponemos nuestras cosas de impresión, cucharilla abierta y hacemos nuestro perfil de emergencia sobre nuestra cosa de impresión con resina blanca, resina fluida. ¿Qué es lo que pasaba con este tipo de impresiones? Que obviamente la resina fluida no presentaba la suficiente rigidez o el suficiente cuerpo para poder mantener nuestra encía y que lográramos tener una impresión donde pudiéramos reproducir esos perfiles de emergencia. Es una técnica, sí, es válida, sí, pero creo que de manera muy, muy práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar nuestro provisional en la boca del paciente, vamos a poner inmediatamente un cicatrizador en la boca del paciente, el que tengamos. Probablemente se vaya a colapsar un poquito la encía, pero no tanto como si lo dejamos sin ningún cicatrizador. Ponemos nuestro healing en la boca del paciente, agarramos nuestro provisional, lo vamos a colocar sobre un aditamento réplica, y vamos a tomar un silicón para lograr un pequeño video que puede ser una manera más práctica. Ahí colocamos nuestro aditamento, nuestro provisional sobre nuestro aditamento. Podemos obliterar la parte de nuestro acceso si queremos. No es necesario que llegue, no es necesario porque no lo vamos a cubrir por completo. Aquí si vamos a usar este tipo de materiales de uso para laboratorio, son de manera exotrópica. Si nosotros podemos amasar este tipo de materiales antes de colocarle el activador, nuestro material va a ser más fluido y va a copiar nuestros registros. Aquí de manera didáctica para el video lo hicimos al mismo tiempo, pero es importante que ustedes nosotros manipulamos con el simple calor y la manipulación de nuestras manos antes de colocarle el activador, va a ser un poquito más. Vamos a colocar sobre una prensa. Estas prensas normalmente trabajan, son hidráulicas,
generar presión en base al agua. ¿Cuál es un problema un poquito? Que tiene que estar de agua para que logre subir la presión. Y nosotros aprendemos el de agua y es ahí en comodidad. ¿Cuál es una manera muy práctica que hemos encontrado? Muy fácilmente, llenarla con nuestra manera, vamos a alcanzar nuestra presión que necesitamos. ¿Y qué es lo que va a hacer esta presión? Pues obviamente va a hacer que nuestro material de impresión impresione de una mejor manera o más adecuada nuestros perfiles de emergencia. Y una vez que nosotros retiramos nuestro aditamento provisional, nos va a quedar atrapado en medio nuestro aditamento réplica y nos va a quedar perfectamente conformada ese perfil de emergencia, esa copia que estamos haciendo de nuestro provisional. Ajá. De esta manera. Nosotros vamos a colocar nuestra copia de impresión sobre este aditamento réplica y vamos a crear ese perfil de emergencia. ¿Cómo lo podemos crear? De la misma manera, lo podemos crear con resina fluida, o yo en particular me gusta crearlo con algún tipo de resina que no va a crear cambios dimensionales y que nos va a permitir tener una fluidez y una reproducción rígida de esta parte que es nuestro provisional. Ajá. De esta manera. Si nosotros cortamos nuestro Z-labor, vamos a encontrar que tenemos una reproducción exacta de nuestro perfil de emergencia. Ajá. Esta parte, obviamente, para retirarla tenemos que cortar todo el material para poderlo retirar, o podemos desatornillarlo. De todas maneras lo necesitamos desatornillar. Lo podemos pulir. Ajá. Pueden quedar algunas burbujas. ¿Cuál es la manera de minimizar estas burbujas? Igual, al momento de colocar nuestro material, colocarlo de la manera más fluida posible e inmediatamente colocarlo dentro de nuestra prensa de presión, ajá, para crear un poquito mejor de condensación, digamos, de nuestro material. Y una vez que tenemos esto, entonces si vamos a la hoja del paciente, retiramos nuestro aditamento cicatrizador, colocamos nuestra restauración que le va a dar un perfecto soporte a nuestros tejidos blandos sin que se colapsen. Ajá. Sacamos radiografía y tomamos nuestra impresión de manera convencional. Entonces, ahora sí, el laboratorio va a poder tener una copia lo más fiel posible de lo que nos costó, digamos, tanto trabajo realizar, ¿no? O sea, tanto tiempo realizar. Y de manera convencional nos va a hacer nuestra restauración que nosotros no importa el material en este sentido. Ajá, ahí va a ser otros criterios los que vamos a tomar en cuenta para este tipo de restauraciones. ¿Qué nos va a crear hacer todo esto? Pues lo mismo que decíamos un principio, nos va a permitir modelar nuestros tejidos planos, tener zonas donde vamos a tener una mejor higiene por parte del paciente. Eso a largo plazo nos va a dar un mejor pronóstico. De manera más fisiológica o de manera más anatómica vamos a tener la emergencia justamente de nuestro molar. Y para nosotros como clínicos, pues obviamente el tiempo que nosotros invertimos en un provisional, en tomar este tipo de impresiones, va a hacer que cuando llegue nuestra restauración va a caer y va a quedar como, híjole, como quisiéramos que todas las restauraciones. Bueno, esta es una forma de hacer nuestros perfiles de emergencia, independientemente de todos los factores que tomamos en cuenta al principio. Hoy en día hay nuevas tecnologías que nos permiten diseñar estos perfiles de emergencia de manera virtual, con escáneres, que una vez que escaneamos nosotros, ya sea nuestro modelo o dentro de la boca del paciente, nos van a permitir crear en la computadora nuestros perfiles de emergencia, saber qué tan amplio lo vamos a hacer, qué tan delgado, pero para todo eso necesitamos tener el conocimiento de los factores que anteriormente dijimos, ¿no? Y necesitamos saber cómo vamos a hacer esas zonas de soporte y esas zonas únicamente de contención.
Ahora, la parte importante a mí me parece que es muy, muy fácil, muy predecible hacerlo de esta manera. La buena noticia es que no necesitamos un software para tener los mismos resultados. Ajá. Los doctores que tienen este tipo de software, pues adelante, hacer uso de la tecnología que ya invirtieron para hacer su trabajo mucho más eficiente, me parece de manera adecuada. El resultado va a ser lo mismo, ajá, pero sí es importante saber que las tecnologías pues, nos están ayudando a hacer eso. Entonces, vamos a ver nada más de manera muy rápida dos casos. Ya nos alargamos un poquito. Un caso de una paciente que llegó, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Normalmente cuando tenemos el tiempo de crear un plan de tratamiento convencional, digamos, o que se sabe un poquito, es llega la paciente, tomamos fotografías y hacemos un diseño de sonrisa digital. ¿Para qué? Para saber si vamos a modificar o no los dientes adyacentes, para saber o no si vamos a modificar nuestros tejidos. Ajá. Fotografía clínica. Vamos a planear nuestra posición tridimensional de nuestro implante. Ajá. Desde este punto vamos a poder saber si nuestra prótesis va a ser atornillada, va a ser cementada, si vamos a necesitar hacer algún tipo de injerto, si no. Esa es la parte del planeamiento que es tan fundamental, ¿no? Hacer nuestro encerado diagnóstico, qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Y volvemos al principio. Vamos a definir hasta dónde va a llegar nuestro margen gingival. Una vez que tenemos definido hasta dónde va a llegar nuestro margen gingival, entonces a partir de ahí, en base a nuestro encerado diagnóstico, vamos a partir de ahí hacer nuestro provisional. Lo mismo, vamos a hacer uso de las ventajas que nos ofrecen este tipo de implantes, Cortex en particular, que viene con un aditamento recto que nos va a permitir usarlo como provisional, de manera cementada en este caso a un principio, y al ver que nuestros márgenes no iban cambiando, decidimos cambiar nuestro provisional. Hay veces que necesitamos invertir un poquito más en nuestro provisional, hacer prácticamente es como una restauración final, lo único que cambia es que lo vamos a hacer en acrílico. Pero ¿qué nos va a permitir? Bueno, tener un poquito más de predecibilidad de cuál va a ser el resultado final. Ajá. En este caso, pues, sabíamos que nuestro provisional iba a ser con una emergencia vestibular, pero que justamente ese tipo de provisional nos va a permitir esto. Ajá. Miren, aquí se ve perfectamente nuestra zona de soporte y nuestra zona de acondicionamiento. Ajá. Trabajando siempre con concavidades sin lesionar a nuestros tejidos y permitiéndoles únicamente que ellos hagan fisiológicamente lo que están diseñados a hacer. ¿Vale? En este caso nosotros, igual, volviendo a los factores que vimos un principio, vamos a determinar que nuestros dientes adyacentes, pues podemos mejorarlos con una lámina de cerámica de manera poco invasiva. Ajá. Y exactamente lo mismo en cuanto a la toma de la impresión. Vamos a tomar nosotros nuestro material, vamos a reproducir nuestro provisional con una olla de presión, vamos a tomar nuestra cofia de impresión, a reproducirlo con una resina, y que nos va a permitir justamente mantener nuestros tejidos en posición y transferirle esa información al laboratorio. Ajá. En un principio vamos a hacer este caso con una restauración cementada, pero sí vimos justamente que nuestro provisional no nos gustaba la forma de hacerlo cementado, o creíamos que teníamos mejores o mayores ventajas en hacerlo de una manera atornillada. Bueno, cambiamos a un aditamento dinámico. Ajá. Y es justamente lo mismo, o sea, a partir de nuestro provisional, del tiempo que le invertimos a nuestro provisional, fue que nos dimos cuenta qué es lo que vamos a hacer con nuestras restauraciones. Cementamos nuestras láminas y este es el resultado final. Me decía Ricardo, pero pues aquí tenemos una recesión. Oye, Ricardo, pero pues a lo mejor no tenemos los mismos contornos gingivales de este lado, de este lateral. No, pero nosotros ya lo habíamos determinado desde un principio y ya sabíamos qué íbamos a hacer o qué no íbamos a hacer. Oye, Ricardo, pero ¿por qué no pusiste láminas acá? ¿No? Bueno, pues de manera previa nosotros ya teníamos determinado, si bien no es
un tratamiento de libro, bueno, era lo que nosotros queríamos hacer en base a lo que la paciente tenía. Esta paciente tenía un tratamiento de 2 años con ortodoncia y después de 2 años con ortodoncia tuvo un traumatismo en el cual se abulsionó el diente y puso en una posición muy inadecuada a los dientes adyacentes. Entonces, plantearle a esta paciente, volverse a poner brackets o plantearle cirugías de regeneración, de reconstrucción, en zonas donde ni siquiera en una sonrisa exagerada presenta visibilidad, bueno, pues son algunos de los criterios que tomamos en cuenta, pero bueno, ese es otro historia. En cuanto a progresión inmediata, igual hay muchísima literatura al respecto. Sabemos que lo que vamos a hacer es a preservar nuestros tejidos en este tipo de provisionalización, que es una de las mejores maneras, que no es la única porque también lleva sus riesgos. El riesgo mayor en provisionación inmediata, sobre todo en la zona anterior, es la recesión de las zonas gingivales, la exposición sobre todo por pequeños grosores de nuestra tabla vestibular, que ya lo veíamos al principio. Mucho del protocolo, colgajos de mínima invasión, llenar nuestros gaps con algún material de injerto, pero bueno, aquí lo que vamos a ver es justamente nada más la parte de provisionalización. Ya me estoy alargando un poquito, por eso voy un poquito más rápido. Entonces, colocamos nuestro aditamento, colocamos este aditamento en particular, o los aditamentos de córtex en particular, vienen con un camisón plástico que hace un clic sobre nuestra plataforma y eso nos va a permitir tener, digamos, un asentamiento adecuado. No importa si aquí nosotros hacemos un orificio en la parte superior, a nuestro aditamento le podemos poner un poco de primer o de adhesivo y de manera convencional hacer nuestra realización de nuestro provisional de manera convencional. ¿Cuál es una de las diferencias? Que justamente aquí, lo que les decía, el sangrado, todo esto, pues nos va a crear zonas donde no es tan fácil de empezar a trabajar. Si nosotros no alcanzamos un torque adecuado, nosotros podemos colocar un tornillo de cicatrización, o un tornillo de cierre, o un tornillo de cicatrización personal. Esto es, pero siguiendo los mismos parámetros que hemos estado realizando en nuestro margen gingival, sus contornos, me parece que este es de los últimos casos. ¿Qué es lo más importante cuando no vamos a regenerar, cuando no vamos a hacer algún otro tipo de tratamiento, cuando menos a lo que estamos, me parece que de una manera muy importante, obligados, es a preservar cuando menos las condiciones en las cuales viene el paciente? O sea, uno de nuestros lemas, digamos, aquí en nuestro consultorio, en nuestra clínica, es decir, que no salga peor de cómo llegó el paciente. Y de esta manera, una paciente que llega con un traumatismo, previo a un tratamiento de ortodoncia, con una fístula, y que nosotros podemos hacer la colocación inmediata de el implante, y la provisionación inmediata del implante. ¿Qué ventajas vamos a tener de hacer una provisionación inmediata con un diente natural? Pues obviamente toda la información biológica, toda la información anatómica que tiene el propio diente del paciente, pues de manera radical va a ser mucho mejor que lo que nosotros podamos crear de manera artificial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues únicamente preservar lo que esa paciente tuvo después de que nuestro implante haya sido integrado. Esa misma restauración la podemos enviar al laboratorio para que nos copie de una manera más adecuada lo que va a ser nuestro tipo de restauración final. Y fíjense que estamos hablando de restauraciones convencionales, o sea, una metal porcelana, no estamos hablando ni siquiera de un carcán, no estamos hablando de silicona, no estamos hablando de disilicato de litio. Y siguiendo estos parámetros, lo que vamos a obtener es esto. Pero esto, a lo mejor a los 6 meses, a los 8 meses, no es tan difícil alcanzarlo. El problema es, ¿qué pasa con estos 5 años después?
nuestra tabla vestibular sigue intacta, o sea, colapsa, tenemos recesiones. Eso es lo que nosotros debemos de comenzar a pensar. ¿Qué va a pasar con esos tejidos, con esas restauraciones que estamos realizando hoy, dentro de 5 o de 6 años? Ajá. Y este se controla a 5 años. Ajá. En donde vemos una correcta posición, a lo mejor un poquito de inflamación por parte de técnicas de cepillar un poco, ajá, pero una correcta integración después de 5 años me parece de manera fundamental. Otro de los primeros casos que hicimos, reabsorciones externas e internas, extracción y colocación inmediata con provisionales realizados previamente, pero que seguimos los mismos parámetros de zonas de soporte y zonas de condicionamiento. En aditamentos que en este caso son cementados, por eso les decía que no importaba tanto eso, y el control a 7 años. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con esta pequeña plática. Espero que algo de lo que hayamos visto les pueda servir en su práctica privada y seguir innovando o seguir aprendiendo nuevas técnicas que nos permitan seguir mejorando nuestros tratamientos en implantología. Me parece que es lo mejor que podemos hacer para poder seguir ofreciendo tratamientos predecibles a largo plazo. Muchas gracias.